Shalom, Javerim, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase hoy sobre el tema de Shabbat, donde estaremos cubriendo terminando el tema de Tiltul, de Hotza'ah y el tema de Muktzeh, muy importante para entender las halajot de Shabbat. Disculparán la voz complicada. Ok, entonces habíamos hablado la clase anterior sobre los 4 tipos de territorio, los 4 tipos de reshuyot, de dominios que existen en la halajá. Está el dominio privado, el dominio público, el carmelit y lo que se conoce como makom patur o como un sitio exento. Y habíamos hablado que el contexto original de estas nociones era en lo que habíamos descrito como la vecindad del chavo, es decir, sitios, patios, callejones que se cerraban con una de estas piticas, con un leji, con lo que se llama tzurat apetach, la forma de una puerta, y luego se hacía el eruv. ¿Qué es el eruv? El eruv no es la pitica. El eruv es una cena comunal en la que todos los miembros judíos de ese espacio contribuían. Y a través de este eruv se considera como si todas las personas de este espacio estuvieran compartiendo una sola casa. Es decir, es como si fuera un solo reshut hayahid, un solo espacio privado, y por lo tanto se puede transportar de la casa a los patios que estén dentro del eruv. Y ya habíamos comenzado a hablar sobre los eruvim modernos, que son ¿qué? Que son, no están basados en murallas o están basados en términos de callejones o conjuntos residenciales, sino que cubren gran parte de áreas urbanas, y el Surat HaPetach se hace utilizando cables ya sea de la luz o telefónicos o cables tendidos para este propósito. ¿Ok? Entonces, luego, especialmente pues en la diáspora, se hace una negociación con todos los habitantes, bueno, con el gobierno, con la ciudad, con los habitantes de este espacio, donde de cierto modo se reconoce, así sea simbólicamente, que todo este espacio va a ser propiedad privada judía los sábados para propósitos de cargar. Esto pues no siempre es fácil de explicar y muchas veces las comunidades no quieren acceder a esto. Una vez se hace el trato con la ciudad, entonces alguien en este espacio hace el eruv, es decir, pone un pedazo de matzá, una mesa comunal y declara el eruv. Se hace una verajá y con esto se actúa o se activa el eruv. Como ya habíamos hablado, los eruvim de este estilo, los eruvim hechos exclusivamente de Tzurot HaPetach, cubren buena parte del norte de Manhattan, de partes judías de Londres, de París, la inmensa mayoría de los pueblos y las ciudades en Israel están contenidos dentro de un eruv de estas características. Y la pregunta verdaderamente es una pregunta importante, es si estos eruvim se pueden considerar verdaderamente eficaces. Si estos eruvim están en consistencia con los dictámenes talmúdicos del eruv.
¿Ok? Y mi primera impresión es decir que no. O sea, cuando en el Talmud se habla de un eruv, no se imaginaba la gente algo tan tremendamente simbólico. ¿Ok? Por un lado. En segundo lugar, la posibilidad de establecer un eruv depende exclusivamente si el territorio que yo estoy delimitando es Carmelit, que habíamos definido en la clase pasada como espacio semiurbano, es decir, potreros, espacios vacíos, el mar, una playa. Y la verdad, hay que preguntar, ¿por qué? Porque Reshut HaRabim de Oraita, es decir, un espacio público definido por la Torá, no puede tener eruv. Yo no puedo transformar a través de un eruv Reshut HaRabim en Reshut HaYahid. Yo no puedo transformar espacio público de Oraita en espacio privado. Yo solo puedo transformar Carmelit en espacio privado. Entonces la pregunta que hay que hacerse es si el norte de la isla de Manhattan, que tendrá 200, 300 mil personas dentro de ese eruv y muchas más personas en tránsito en cualquier momento, puede en efecto considerarse Carmelit. ¿Ok? Mi intuición es que no. Ahora, ¿sobre qué se basa la gente que actúa estos erubim? Se basan en la kulá, es decir, en la indulgencia, en la modificación de que para que algo sea considerado Reshut HaRabim tiene que contener 600,000 personas. Y hay rabinos que incluso van más allá de ello y dicen 600,000 judíos. ¿Ok? El problema es que muchas ciudades, Jerusalén por ejemplo, o Tel Aviv por ejemplo, contienen más de 600,000 judíos. Son espacios urbanos donde las calles tienen más de 16 codos de ancho y todavía tienen estos erubim. Entonces, a lo que voy, Javerim, esta es una indulgencia, es decir, esta es una kulá, una modificación sobre la cual, hacia lo indulgente, sobre la cual buena parte del pueblo judío observante hoy en día depende. La pregunta es si desde una perspectiva halágicamente honesta, verdaderamente yo puedo transformar manzanas urbanas de Manhattan en Carmelit. Si yo puedo transformar partes de Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas y más densas del mundo, en Carmelit, simplemente poniendo un alambrito y haciendo una declaración. ¿Ok? Entonces, este es como mi introducción a los erubim, que es una introducción, se ha dicho de paso, prácticamente inútil. ¿Por qué? Porque, Javerim, ustedes todos viven en sitios sin erubim. Entonces, la pregunta en este momento es cómo vivir en sitios sin erubim. Bueno, tú vives, pero tú igual no aceptas este eruv, porque sabes que es halágicamente
Es un castillo de cartas halágico. Es un castillo de cartas halágicos. Está basado en, asumamos que tenemos entonces que un Reshut Rabim solo se constituye si hay 600,000 personas. Pues en el norte de Manhattan hay 600,000 personas. O sea, son muchas suposiciones. Ahora, Javerim, ¿por qué entonces, si estos erubim están construidos, para usar una metáfora de nuestros compañeros de viaje cristianos, si esta es una casa sobre arena, si este es un castillo de naipes a nivel halágico, ¿por qué lo usan tanto en el mundo observante? Porque vivir sin eruv, cuando yo estoy acostumbrado a tener eruv, es muy difícil. ¿Ok? Es muy complicado. Hacer comunidad es muy complicado. Toca en serio preparar las cosas muy bien. Ahora, miremos la mayoría de los judíos que acabaron formando, o sea, Javerim, entendamos una cosa, la inmensa mayoría de los judíos hace 100 años, como la inmensa mayoría de los seres humanos hace 100 años, no vivía en grandes ciudades. Hace 100 años, la inmensa mayoría de las personas del planeta Tierra vivían en espacios rurales o semirurales. El Talmud habla de espacios semirurales. Un shtetelach, un pueblito judío de Polonia, eso es un carmelit. O sea, son campos, son fincas. Las juderías en el norte de África, en Marruecos, las mellas, esos eran zaguanes cerrados, eran guetos. Ese es el contexto original en el que la gente, en que esta noción de eruv nace. ¿Qué pasa? Que a esta gente le toca montarse en un barco e irse a Nueva York, pero esta gente ya está acostumbrada a tener su eruv y a hacer vida comunitaria basándose en esto de tener un eruv. Y eso los hace de cierto modo más susceptibles a tragarse el cuento de que esto es una estructura halágica aceptable. Así tenga muchas suposiciones bastante flojas. ¿Ok? Pero a ustedes, Javerim, les toca mucho más difícil. Ahora, quiero aclarar una cosa. Como todo en esta vida, lo que se requiere es práctica. Lo que se requiere es práctica. Y lo que se requiere es preparación. Yo no tengo eruv en Oklahoma City. En esta ciudad jamás va a haber eruv, al menos en lo previsible, ¿cierto? A menos de que se mude una inmensa cantidad de judíos a una zona. Esta es una de las ciudades más vastas en territorio de Norteamérica. Es muy difícil tener un eruv que cubra los centros de población judía porque no los hay. Yo llevo viviendo aquí 7 años y adivinen qué, ya me acostumbré a vivir sin eruvim. Esto requiere preparación y requiere sacrificios. Preguntas sobre esto antes de entrar al manual de cómo vivir sin eruv. Las antiguas juderías de todo el mundo tenían eruv. ¿Por qué? Porque los judíos vivían en 1 o 2 o 3 calles o callejones. Y estas calles eran zaguanes y eran cerradas. Eran calles que tenían puerta. Ok, en muchas circunstancias ni siquiera tenían que poner tzurat petach porque estas comunidades tenían
puerta, es decir, cerraban de afuera. No, lo de los 600,000 judíos, Elmer, incluso es gente tratando de hacerse las cosas más fáciles para ellos. ¿Ok? No es que para que haya un eruv tengo que tener 600,000 personas. No. Dicen, Reshut HaRabim de Oraita es un sitio, ellos dicen, las personas que utilizan esta indulgencia, es un sitio por donde pasen 600,000 personas. Esto, por supuesto, descalifica como Reshut HaRabim de Oraita a buena parte de las concentraciones urbanas del mundo. ¿Ok? La mayoría de los sitios en el mundo no tienen 600,000 personas. En Masejet Shabbat se define Reshut HaRabim como el espacio que ocupaba el pueblo de Israel en movimiento. ¿Ok? O sea, cuando el pueblo de Israel estaba en movimiento a través del desierto, de ahí es de donde se deduce este número. Entonces, ¿qué es Rabim? El pueblo de Israel moviéndose a través del desierto. ¿De dónde vienen los 16 codos? Viene de las carretas, de la tribu de Gershón, que cargaban las vigas del Mishkan, que una carreta al lado de otra carreta tenían 16 codos de ancho. Todo esto viene del éxodo de Egipto. ¿Ok? Es complicadísimo establecer un eruv en sitios donde no haya una mayoría judía. Es prácticamente imposible, porque explíquenle ustedes a su vecino no judío que todo el barrio es judío los sábados para propósitos de cargar. Dame el favor. ¿Ok? Entonces, bájense de ese. No es que se pueda declarar una comunidad más pequeña, Elmer, es que si hay 600,000 personas, de acuerdo incluso a esta definición tremendamente light de Reshut HaRabim, no se puede declarar un eruv. O sea, en este caso, entre más pequeña la comunidad, mejor. ¿Ok? Entonces, olvídense de este tipo de eruv para aquellas personas que no viven en el norte de Nueva York. Y pasemos a la guía de supervivencia de cómo vivir sin eruv. ¿Ok? ¿Cuáles son las 3 cosas que yo puedo cargar del espacio privado al espacio nada que ver, Alejandro? Del espacio privado al espacio público. ¿Qué puedo cargar yo sin problema? Primero, ropa. La ropa no es un objeto. La ropa es ropa. Ahora, cuando yo estoy caminando en Reshut HaRabim, yo tengo que estar usando la ropa como ropa. Si tengo un saco, no me puedo quitar el saco y amarrármelo en la cintura. ¿Por qué? Porque así no se usa un saco. Si tengo un sombrero, no me puedo quitar el sombrero y cargarlo en la mano, porque así no se usa un sombrero. La ropa solo está exenta de la melajá de Hotza'á
si está siendo utilizada como ropa. Preguntas. Y si se cae. Si se cae, se puede recoger. Si se cae, se puede recoger mientras tú no lo estés cargando. O sea, hay una cosa, yo no puedo sacar algo de un espacio al otro. Esa es la primera restricción. La segunda cosa es yo no puedo cargar o empujar nada 4 codos en el espacio en el Reshut HaRabim. ¿Ok? Entonces, no es... Si lo tomas del perchero, tú todavía estás adentro. Lo que yo no puedo hacer es, por ejemplo, dejar mi sombrero afuera de la casa y salir a la calle y recoger el sombrero y ponérmelo y cargarlo. ¿Ok? Entonces, estas son las dos prohibiciones. Yo no puedo sacar de un espacio al otro, ni de Reshut HaRabim a Reshut HaYahid, ni de Reshut HaYahid a Reshut HaRabim. Y una vez estoy yo en el Reshut HaRabim, ya sea de Oraita o de Rabanán, yo no puedo cargar algo 4 codos que yo ya no estuviera cargando. Si me encuentro si me encuentro un anillo de oro en la calle, en Shabbat, bueno, un anillo, no, una moneda de oro. Ya vamos a llegar al tema de Mutze. No puedo cargarlo. Aquí también caen, por ejemplo, los cochecitos de los bebés. ¿Por qué? Porque del mismo modo que no puedo cargar, no puedo empujar y no puedo jalar algo 4 codos en Reshut HaRabim. Ser Shomer Shabbat, Haverim, de verdad es bien complicado. Bien, bien complicado. Requiere mucha práctica y mucha preparación. Entonces, la primera cosa que está exenta es la ropa. La ropa no clasifica como Hotza'a. Segunda cosa. Ups. Ok. Segunda cosa. Adornos. Los adornos están explícitamente permitidos por la Mishnah. Un anillo, joyas, aretes. En el caso de los anteojos, los lentes, es también, o sea, los lentes son más bien ropa, más que decoración. ¿Ok? Los relojes, ahí hay un debate interesante. Es si el reloj puede ser utilizado como, o sea, si el reloj es decorativo, si es un Rolex, hay gente que dice, pues es una joya. Pero si es un reloj Casio Baratelli, ¿cierto? De $5, pues no cabe mucho decir que es un adorno. ¿Ok?
Ya vamos a llegar a lo de las llaves amarradas en el cinturón. ¿Ok? Los lentes en ropa. Especialmente si yo los necesito. Los lentes es un accesorio necesario. ¿Ok? Es permitido cargar ropa, cargar adornos y cargar seres móviles. Es decir, personas. Yo puedo cargar un bebé. Puedo darle un... el perro tiene una cuestión de muxe, pero si asumimos que las mascotas no son muxe, lo cual es, en mi opinión, tú podrías incluso cargar a tu perro. Si el perro, no sé, se tuerce una pata, o ¿cierto? Ya vamos a llegar al tema de las mascotas en Shabbat, que creo que es una de estas áreas modernas donde la halajá requiere cierta revisión. ¿Ok? Lo más importante aquí son seres móviles, es decir, hijos, mis hijos. Javerim, yo camino kilómetro y piquito para llegar a la sinagoga. Mi hija tiene 3 años. Hay veces que me toca echármela a la espalda. Puedo cargarla. ¿Por qué? Porque mi hija se mueve. Igual, mi bebé. Ya vamos a llegar. Yo tengo uno de estos cargadores de bebé en el que yo estoy cargando cómodamente a mi hijo. No lo estoy empujando, lo estoy cargando. Mi hijo se mueve por sí solo. ¿Ok? Estas son las 3 cosas que yo puedo sacar de Reshut HaYahid a Reshut HaRabim y viceversa. Y son las cosas que yo puedo transportar 4 codos en Reshut HaRabim. Preguntas. De eso vamos a hablar más tarde, Alejandro. De acuerdo a la halajá, todos los animales son muktzeh. A la halajá tradicional. Esto hace que ser un dueño de mascotas judía o sea, ya les voy a dar mi opinión sobre esto, pero todavía no hemos llegado al tema de muktzeh. Excelente pregunta. El talit es ropa solo si lo uso como talit. Cargar el talit en la mano no es usar un talit, es cargar el talit en la mano. Cuando yo voy a Bogotá, donde no hay eruv, y quiero llevar mi talit a la sinagoga, ¿qué hago? Me pongo mi talit, me pongo una chaqueta, un gabán encima. ¿Por qué? Porque no quiero andar por las calles de Bogotá disfrazado de tebie. ¿Ok? Además no tengo plata y no tengo mis papeles. Entonces tampoco quiero ni que me atraquen
ni que me pidan papeles. ¿Ok? Pero el talit lo tengo puesto. O sea, el talit yo lo tengo sobre mis hombros como uso el talit normalmente. Que tenga un gabán encima, pues eso pues es irrelevante. ¿Ok? Entonces, César acaba de nombrar una de las primeras cosas que es problemática. Talit. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? O yo uso mi talit debajo de un gabán o si quiero ser tebie, pues salgo con mi talit puesto. Eso tampoco tiene problema. O la opción más sensata es deje el talit en la sinagoga desde el día de antes. La inmensa mayoría de las sinagogas son sitios seguros, no se le van a robar su talit. Segunda solución, tenga dos talits. Tenga dos talitot, uno en la casa y uno en la sinagoga. ¿Ok? Segunda cosa problemática. Las llaves. ¿Cómo resolvemos lo de las llaves? Hay varias formas de resolver lo de las llaves. ¿Cómo lo resuelvo yo? Que vivo en los Estados Unidos. Esta gracia no creo que me la pondría yo a hacerla en Colombia o en México o en... Yo tengo una cosita que venden aquí que es un candado. Que se amarra a una reja, a la llave de la puerta, alguna cosa. Este candado tiene una combinación de 4 dígitos. Esto lo venden en cualquier ferretería de los Estados Unidos. Marca Master, la misma gente que hace los candados de combinación. Cuando yo entro a la combinación correcta, ¿qué pasa? Plop. Se abre este compartimento y adentro está la llave de mi casa. Así es que lo hago yo. Hay gente muchísimo más confiada que viven en sitios muchísimo más seguros que esconden la llave. Aunque eso es un riesgo. O sea, lo bueno es que pues, son 4 dígitos. Es una clave difícil de romper. Uno puede esconder la llave. Puede ponerla debajo del tapete. Siempre y cuando yo no la entre a la casa. A menos de que el zaguán de mi casa sea un Makom Patur, o sea, ya parte de Reshut Yahid. Eso pues tendría que consultarlo directamente con cada rabino. Otra opción es dejar a alguien siempre en la casa. Esa es otra opción. Otra opción. La famosa correa de Shabbat. ¿Cómo funciona la correa de Shabbat? La correa de Shabbat es una correa hecha de, no sé, cualquier material, del que sea, que tiene una argolla o un carabiner o una al final. Y yo utilizo esto, ya sea usando argollas o usando lo que sea, para colgar la llave. La mayoría de las llaves tienen huequitos.
Esta llave parece muy pirata. Pero, en todo caso, aquí la llave está fungiendo como parte estructural de la correa. No es colgársela, o sea, colgarme la llave de una cadena del cuello es todavía cargar la llave. Pero si la llave tiene una función práctica en cerrar el cinto o cerrar la correa, entonces esto ya es parte estructural de mi ropa. O la estrategia que nos habla Yudel, que es decorar la llave. Hay gente que lleva la llave y la platina en oro y le pone lentejuelas y la usan como un clip para la corbata o la usan como un prendedor, pero pues tiene que ser verdaderamente decorada, o sea, tiene que ser una decoración, no la puedo yo pues, me la voy a poner en un cordón y me la voy a esconder debajo de la camisa. O sea, si es una decoración, es una decoración, las decoraciones son visibles. ¿Ok? En caso de emergencia, lo que estaba diciendo Tzvia, amarrárselo a las agujetas del zapato, pero no simplemente puedo amarrármelo y así, sino que, de nuevo, la llave tiene que tener una función estructural dentro del zapato. Ok, entonces cuando me he visto en la necesidad de hacer esto, tenemos el zapato, tenemos la agujeta, aquí viene la llave y lo que se hace es un nudo de este lado y un nudo de este lado. ¿Por qué? Porque en este caso la llave está sirviendo como hebilla. Si esa llave no está ahí, ¿qué pasa? Se me desamarra el zapato. ¿Ok? Talit, llaves. ¿Qué más? ¿Qué más quieren ustedes cargar en Shabbat? ¿La cartera para qué? ¿Para qué vas a usar la cartera, Elmer? No puedes gastar dinero. Ok. Los papeles. Yo ando sin papeles en Shabbat. Ahora, yo vivo en los Estados Unidos. Acá no piden papeles. Acá en efecto es ilegal pedir papeles. Porque aquí no hay papeles. Aquí la única identificación es la licencia de conducción. Y si yo no estoy manejando y no voy a estar manejando en Shabbat, pues no me pueden pedir la identificación. Pero entiendo que en América Latina es diferente. En América Latina a uno lo pueden arrestar por andar sin papeles. Esta es un dilema. Tarjeta del metro, pues no puedes tomar el metro. Eso sí lo tienes que contactar, lo tienes que hablar con tu rabino.
el celular está prohibido. No puedes usar celular en Shabbat. Entonces, con el tema de la identificación, ¿qué hago yo en Colombia? Yo ando sin papeles. No me han parado. Y si me paran, veremos qué pasa. Si les da mucho miedo salir sin papeles, y esto es algo que yo he oído de Javerim en México, en el DF, que es lo que hace la gente es que hay en el chaleco, en el gabán de Shabbat, ¿ok? Con un imperdible, ¿ok? En un sitio así difícil de encontrar, por ejemplo, debajo de la manga o algo así, ponen un sobrecito como estos donde uno pone cuando uno está en una conferencia, ¿cierto? Que le dan como como un bolsillito de plástico. Mucha gente pone ahí el documento de identidad y pone un billete de, no sé, el equivalente a $20, algo pues sustancial. ¿A fin de qué? Y lo ponen no en el bolsillo, no en el, sino que lo ponen o detrás del cuello o lo ponen dentro de la manga o en un sitio inaccesible. A fin de que si los para la policía, pues no los vayan a detener en Shabbat, pues porque y si los atracan, que ellos puedan producir este billete y no decir, no, es que no traigo la cartera, no traigo la tarjeta, sino mire, pues tengas lo único que tengo. En ese caso a mí me parece justificable. ¿Ok? Hay que conocer dónde uno vive. Pero entonces hay que ser cuidadoso de que sí, o sea, de que si yo sé que en mi país viven pidiendo papeles y en mi país atracan mucho, entonces solo voy a poner el billete y la cédula o el documento de identidad y lo pongo antes de Shabbat y lo pongo en un sitio inaccesible donde yo pues no me vaya a poner a molestar con él, ni a sacarlo, ni a meterlo, que quede fijo ahí. Y no utilizar esto. Bueno, entonces también llevo el celular y la tablet y un libro de poesías de Neruda. ¿Ok? Ya sobre el reloj hablamos, sobre los lentes ya hablamos. A ver, tienen que poner atención. Preguntas. El Shabbat no es el día para compartir tus contactos. Shabbat no es un día para hacer negocios. De, mírate mi negocio, mira, te doy mi tarjeta. Shabbat no es para eso. No es el propósito de Shabbat. ¿Ok? ¿Sacar un diente? No. Si el diente se cae, pues se cae el diente. ¿Qué vamos a hacer? Pero sacar un diente no. Eso es melajá. ¿Qué más imaginan ustedes que pueden estar cargando el Shabbat?
Ya hablamos del talit, ya hablamos de las llaves. El sidur. El sidur. Por eso es que las sinagogas tienen sidurim. La inmensa mayoría de las sinagogas tiene una biblioteca de sidurim. La kippah es ropa. La kippah es ropa. ¿Y qué hay en ese portadocumentos, Teresa? ¿Cuál velo de las mujeres casadas? En el judaísmo no usamos velo. Si alguien quiere usar velo, es ropa. Es un sombrero, una pañoleta. Acabo de hablar de esto, Teresa. Acabo de hablar de esto. Depende de ustedes. Si ustedes saben que en su país roban y si los cogen sin un billete de $20 los van a apuñalar, pues carguen un billete de $20 en un portadocumentos chiquito, pero pónganlo, no sé, en un sitio donde no en el bolsillo, sino péguenlo con un ganchito imperdible en la parte de atrás de la chaqueta, dentro de la manga, algo así. Sidur, no hay forma. No hay forma de cargar el sidur. Por eso es que las sinagogas tienen sidurim. Por eso es que las sinagogas tienen kippot. Por eso es que las sinagogas tienen talitot disponibles para la gente. Lo de la comida, toca dejarla antes de Shabbat. No hay otra forma. Toca dejarla antes de Shabbat. Por eso, o sea, lo que les estoy diciendo es, esto es bien difícil, bien difícil. Requiere preparación y requiere sacrificio. O sea, para aquellos que se imaginan que ser Shomer Shabbat es facilísimo. Javerim, ser Shomer Shabbat toma años. Años. O sea, ser Shomer Shabbat 100%, a menos de que uno viva en una comunidad tremendamente diseñada para eso, como donde está nuestra amiga Yudel en Nueva York, donde una parte sustancial del barrio es Shomer Shabbat, donde la gente se está invitando, ¿cierto? A escasa distancia de la sinagoga, todo está en un radio de 5 o 6 cuadras. Pero ser Shomer Shabbat en México, en Bogotá, en Barranquilla, en Santa Marta, toma años de práctica. Y posiblemente esta sea una de las últimas alajot que ustedes van a incluir en su práctica. ¿Por qué? Porque son muy difíciles. Pero no puedo ser yo deshonesto y decir, no, es que no hay tal cosa como melajot. No, es una de las 39 melajot que vamos a hacer. Y a menos de que ustedes vivan en un sitio con eruv, que la verdad es que no, ustedes no viven en sitios con eruvim, entonces no les queda de otra. ¿Ok? Entonces, sidur, o dejarlo el día antes o usar el de la sinagoga. Comida, toca llevarla antes. Y aquí viene la parte más difícil. Los niños.
Y aquí estoy absolutamente de acuerdo con Yudel. Que esto es a mí lo que me motiva, incluso cuando sé que los serubín modernos están bastante, o sea, están sedimentados sobre argumentos halágicos muy endebles, a no juzgar a la gente que los usa. ¿Por qué? Porque si no hubiera erubim, para familias que tienen varios bebés, sería absolutamente imposible salir de la casa. Sería imposible. ¿Por qué? Porque no puedo sacar un carrito, porque no puedo sacar una pañalera. ¿Ok? Y si yo no puedo salir de la casa, muchas de estas mujeres en comunidades ortodoxas no tendrían vida social en Shabbat. Entonces no las juzgo. Ahora, ustedes no tienen la ventaja de vivir, con la excepción de Yudel, el troll. No viven en un sitio con eruv. Entonces, ¿qué pueden hacer? Les digo qué hago yo. Yo me acostumbré a comprar todo en duplicado. Cosas necesarias. Pañales. Pañitos húmedos. Medicinas así importantes para los niños. Tengo una copia en mi casa y tengo una copia en la sinagoga. Y hasta ahora, Baruch Hashem, 7 años, 3 niños. Nunca hemos tenido una emergencia tan grande en los 20-25 minutos que nos demoramos caminando a la sinagoga que no hayamos podido resolver. Entonces, antes de Shabbat yo voy y dejo 3-4 pañales en la sinagoga. Tengo mis pañitos húmedos en la sinagoga. Tengo juguetes para los niños en la sinagoga. Dejo libros que les gustan a los niños en la sinagoga. Tengo cosas en la sinagoga, no solo para mis hijos, sino para los hijos de otra gente también, para compartir. O sea, para hacer el sitio verdaderamente abierto a parejas con niños. Comida. Guardo comida para bebé, las compotas, si la gente usa teteros, pues teteros, y fórmula, y galguerías, ¿cierto? Galletitas y dulces y golosinas y tonterías. Y dejo parte de ello en la sinagoga. ¿Para qué? Para tener esto en la sinagoga. Ahora, ¿cómo hago para lo del cochecito? No tengo cochecito. Afortunadamente hoy en los Estados Unidos, al menos no sé qué tan extendido sea en América Latina, está muy de moda los cargadores de bebé. Esto está basado pues en modelos antiquísimos de los indígenas norteamericanos, de los esquimales, de los africanos, ¿cierto? En África, en Alaska, no hay cochecitos, no hay cochecitos de bebé. La gente carga a los niños en la espalda o enfrente. Y así es como cargo yo a mis bebés. Y como todos ellos son seres móviles, no estoy transgrediendo absolutamente nada. Ahora, mi señora y yo tenemos 3 hijos. Si yo fuera una familia jaredí con 6 niños, mellizos, trillizos, tendría serios problemas. Afortunadamente, no estoy en esa situación.
¿Ok? Y hay veces, especialmente cuando estoy de viaje, donde no se puede salir. Hay veces que toca quedarse en la casa en Shabbat. ¿Por qué? Porque la sinagoga es muy lejos. Yo no enseño halajá conservadora. Tal cosa no existe. Yo enseño la halajá. En mi opinión, el mito más destructivo para el movimiento conservador, su sentencia de muerte, es asumir que nosotros somos ortodoxos perezosos. O que hay partes de la halajá que simplemente no cumplimos. Que esta sea la realidad práctica de buena parte del movimiento conservador e incluso de la gente que se dice ortodoxa, es la verdad. Pero yo, como representante de la tradición, tengo que presentar la tradición de la manera más honesta posible, desde como yo la veo. ¿Hay colegas que no son estrictos en esto? Los hay. ¿Hay colegas que son estrictos? Los hay. Hay gente en la ortodoxia que esto le tiene sin cuidado. Pero hay gente que le importa muchísimo. Hay gente que no se le ocurriría vivir por fuera de un eruv. Hay gente a la que no le importa. Pero la ley es la ley. ¿Qué tanto se ajuste la gente a la ley? Es cuestión de ellos. El paraguas tiene dos problemas. El primero de ellos es boné, de acuerdo a la mayoría de las opiniones. Es construir una tienda. Y lo segundo es cargarlo. Entonces tampoco se puede usar paraguas. ¿Qué pasa si llueve? Poncho. Impermeable. Paraguas es claramente cargar. ¿Ok? Preguntas. Entonces, Javerim, esta es la última melajá. Es la melajá más difícil en mi opinión. Es aquella que requiere posiblemente de la mayor transformación y de los mayores cambios y sacrificios en cómo yo conduzco mi vida. Mucho más que no cocinar en Shabbat, mucho más que no utilizar electricidad en Shabbat, mucho más que cualquier otra cosa. Esto yo creo es lo más difícil. Pero, se los digo con yo no estoy diciéndoles esto desde Washington Heights, muerto de la risa en mi eruv. Yo le estoy diciendo como alguien que lleva 7 años viviendo en un sitio sin eruv y que no ha violado esta ley una sola vez. Eso te pasa por troll, Yudel. Se puede. Es cuestión de pensar las cosas. Y a veces es difícil. Sí, a veces es difícil. No se imaginan cuántas veces me ha tocado mandar a mi hijo con doble pañal. Ay, se me olvidó dejar los pañales en la sinagoga. Ay, carajo, ¿qué hago? Entonces se le pone un pañal, se le pone otro pañal. Y se carga el bebé con 2 pañales y rece pues para que no haya diarrea.
Y hasta ahora Dios me ha tratado muy bien con esa cuestión. Y, o sea, Javerim, la otra cosa que sí es fundamental para ustedes cumplir esta parte de la halajá, van a necesitar apoyo comunitario. Esto no se puede en el vacío. O sea, en los últimos 20 minutos creo que he dicho 30 veces la palabra en la sinagoga, ¿cierto? Entonces, la sinagoga va a tener que proveerles a ustedes con un sitio donde dejar comida para niños, comida para bebés, sidurim, talitot, ponchos. Se requiere que esto sea importante para la comunidad, si no va a ser muy difícil. Y esto lo digo con tristeza en el corazón. Desafortunadamente para muchos de mis colegas y para la inmensa mayoría de las comunidades, esto ni siquiera está en el mapa, esto ni siquiera está en el radar. La inmensa mayoría de la gente que posiblemente sabe que tal vez no se cocine en Shabbat o no se encienda fuego en Shabbat o que no se usa electricidad en Shabbat, no tienen ni idea de esto. Esto es algo tan oscuro, esto es algo tan remoto, esto es algo tan que lo hacen tremendamente difícil. Y eso es una tragedia. Este es uno de los espacios donde mi comunidad tiene espacio para crecer. Y es mi función como rabino educarlos. Y es su función como Balei Batim, como personas laicas, presentar esto de la manera más persuasiva posible y no decir es que usted me tiene que dar este espacio y me tiene que dar esto y esto y esto porque no hay eruv, porque entonces los van a mirar como si estuvieran locos. Ahora, lo bueno de las comunidades que están bajo mi supervisión es que espero que sean lo suficientemente abiertas y flexibles a permitirles a aquellas personas que quieren enriquecer su observancia con esta importante parte de la halajá, que los motiven y les permitan hacerlo. Javerim, como pueden oír, mi voz está un poquito grave. Déjenme relleno mi botella de agua y pasamos, si no hay más preguntas, al tema de Muktzeh, con el cual terminamos nuestras estudios de Shabbat. Hay quienes dicen que es de los ortodoxos. Ok. Esa actitud, en mi opinión,
es la sentencia de muerte para cualquier tipo de observancia judía no fundamentalista. Si otras comunidades se han resignado a ello, es culpa de ellos, yo no me resigno. La halajá es sistémica. La halajá es sistémica. La halajá tiene como función crear una especie de comunidad donde cada parte del kashrut y de la ética, del Shabbat y de las buenas prácticas, del Hesed, de cómo se trata a la gente con kavod, pero también de las partes rituales, viene a generar una especie particular de comunidad. Y resignarse a decir, es que nosotros o nos da pereza o no queremos cumplir esta parte de la halajá, es algo triste. Ahora, bien puede ser que por las condiciones actuales de la gente tengan que decir todavía no. Es una famosa anécdota. El gran filósofo alemán Franz Rosenzweig le preguntaron, oye, ¿y usted usa tefilín? Usted que habla tanto de judaísmo. Y el tipo dijo, todavía no, aún no. Aún no. Nadie, Haverim, nadie cumple las 613 mitzvot. Hay comunidades que son mucho más fieles a la parte ritual, que siguen la halajá de Shabbat, de Kashrut, de Nidá, de Tefilá, al dedillo y aún más. Se inventan toda una serie de cosas extra que tienen que cumplir en estos aspectos. Pero no tratan bien a la gente. O estafan a los goim, o estafan a los mismos judíos. ¿Ok? Esta gente pueden tener muchos bekeshes y muchos shtraimelach y mucho, pero no están cumpliendo las 613 mitzvot. Lo mismo, ustedes no saben la cantidad de gente que se aparece a mi sinagoga acá en Oklahoma y me dicen, rabino, pues que yo no soy religioso. Yo no soy observante. Si no, yo les dice mi esposa. ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted no es observante? Usted es un Baal Gesed. Alguien, por ejemplo, esta persona en particular, una conversación que tuvimos hace un par de días. Una persona me dice, yo no soy observante. Me dice, usted es una persona que se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Va a los colegios y habla sobre tolerancia y diversidad. Y habla sobre la historia de su familia, que son sobrevivientes de Auschwitz. Y va y hace lobby en el Congreso y hace lobby en el Senado del Estado para que se invierta más en educación sobre la tolerancia y la diversidad. Hermano, está haciendo mitzvot todo el día. Usted está haciendo mitzvot todo el día. Es una persona que nunca le ha oído una mala palabra sobre otra persona. Que nunca le he oído un comentario desobligante sobre otra persona. Esta persona no guarda Shabbat, no reza 3 veces al día, no se pone tefilín, no guarda kashrut. Pero eso no significa que no esté cumpliendo parte de la halajá. Ninguno de nosotros, Haverim, cumple la halajá a carta cabal. A lo sumo, lo que podemos decir, o lo que deberíamos decir, como Rosenzweig, es todavía no, o aún no, estamos en proceso. Dios me dé el tiempo y la energía y la holgura de poder observar las 613 mitzvot.
Todavía no. Entonces, cada cual comienza en lugares diferentes. Cumple las mitzvot que le son más fáciles. Y creo que lo que no podemos decir es resignarnos a, esto no lo vamos a cumplir jamás. Y también, conversamente, hay que dejar la obsesión de que judaísmo igual religión judía. O sea, este es el problema de ser converso, Javerim. Es un problema muy grave entre los conversos. Y es que creen que el judaísmo solo habla de cosas religiosas, de vainas de sinagoga, de Shabbat, de Kashrut, de Tefilá, de Taharat HaMishpachá, de fiestas. Eso no es cierto. El judaísmo es holístico. El judaísmo usted lo guía en cómo tiene relaciones sexuales, lo guía en cómo tiene relaciones comerciales, lo guía en cómo usted se relaciona con el prójimo. Y también hay todas estas vainas religiosas que, se ha dicho de paso, son como medio fáciles. Ponerse tefilín es fácil, facilísimo. Ponerse tefilín es mamey, 5 minutos de mi vida. Todas las mañanas. A veces se le olvida a uno. No hablar la Shon Harra, hermano, le cuento un cuento. Vivir, servir a Dios con alegría, complicada esa vaina. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Es difícil. Amarás al prójimo como a ti mismo. No odiar a tu prójimo en tu corazón. Imagínense. Tenemos que sentarnos aquí y no odiar a Trump. Complicadísimo. Complicadísimo. Más complicado que ponerse tefilín. Entonces, mi expectativa es que todos mis talmidim, y algunos de ustedes no son mis talmidim, estén trabajando hacia una observancia que incluya esto. ¿Por qué? Porque esto es parte del sistema. Y puede que la respuesta sea aún no. Lo que no podemos es dejar de tratar y darnos por vencidos. Ok. Muy bien. En el Kiddush Sefaradí de la mañana hay un versículo que se lee del profeta Isaías. Isaías 58, 13 y 14. Im tashiv mi Shabbat ragleja. Si te abstienes en Shabbat de tus caminos. Ratzot hafatzeja beyom kodshi. Y de hacer tus objetos en el día de mi santidad. Vekarata la Shabbat oneg, y llamarás al Shabbat una delicia. Ligdosh Adonai mechubad, para santificar a Dios el honrado. Vejibatom asod de la jeja, y lo honrarás al abstenerte de hacer tus caminos. Mimtzo hafatzeja, de buscar tus objetos. Vedaber davar, y de hablar tus discursos.
Astit anag al Adonai. He aquí que te regocijarás en Dios. Verkavtija al bamotei aretz, y te elevarás sobre las partes elevadas de la tierra. Vejajaltija nahalat Yaakov abija, y te dará de comer de la heredad de tu padre Jacob. Kipi Adonai diber, porque la boca de Dios lo ha dicho. Este verso profético es fuente de muchas alajot secundarias de Shabbat. Por ejemplo, el concepto de oneg Shabbat, del deleite de Shabbat, de que las cosas en Shabbat tienen que ser placenteras, tienen que ser mejoradas, tienen que ser particularmente deleitosas. Y tenemos este concepto de jefetz, de nuestros objetos en Shabbat. Y de ahí es de donde viene la noción de muktzeh, que son objetos que en Shabbat nosotros no podemos manipular. Ok, muktzeh significa literalmente puesto a un lado. Puesto a un lado. Y son cosas que yo dejo de lado, o sea, inversamente, cosas que si yo no las separo explícitamente para usarlas en Shabbat, no las puedo usar. Hay 6 categorías de muktzeh en Shabbat. La primera de ellas, muktzeh Mahamat Hisaron Kis. Es decir, algo separado por su excesivo valor. Es decir, porque si lo perdemos, sería una gran pérdida monetaria. Cosas de gran valor o cosas muy frágiles. ¿Ok? Por ejemplo, un telescopio, un microscopio, una tablet. Así yo no vaya a prender la tablet. Es algo que cuesta tanto dinero que no tiene una función en Shabbat. Así la función sea prohibida, que no esté prohibida. Pero es algo que tiene tanto valor que no voy a manipularlo en Shabbat. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema del reloj, mucha gente dice que, por ejemplo, un Rolex, un reloj muy elegante, puede que yo lo pueda sacar a la calle en tanto decoración, ¿cierto? No es una joya, pero que el reloj es muktzeh Mahamat Hisaron Kis, y por lo tanto no puedo tocarlo, no puedo manipularlo en Shabbat. Así lo pudiera cargar. ¿Ok? Preguntas. Segunda categoría. Mahamat Gufo. Cosas que no tienen uso alguno en Shabbat. Ejemplo, una piedra. A menos de que yo separe la piedra antes de Shabbat para abrir, no sé, nueces o algo así. Una piedra en el camino. No tiene uso en Shabbat, un palo.
Yo no lo había considerado antes de Shabbat y ahora que me lo encuentro en Shabbat, ¿para qué voy a usar eso? Mahmad Gufo, Mukse, no puedo tocarlo. No sé qué es un glucómetro. Ok. Para alguien diabético, no solo no es muktzeh, es obligatorio usarlo en Shabbat. ¿Por qué sería muktzeh? Pikuach nefesh doje et Shabbat. Todas las cosas de gente que tiene tratamientos médicos graves no solo no pueden ser muktzeh, sino que están exentos de todo tipo de melajá. Un diabético que se tenga que inyectar insulina, que tenga que medir el nivel de insulina de su sangre porque si no le da un patatús, no solo puede hacerlo en Shabbat, debe hacerlo en Shabbat. Y toda cosa que le permita hacerlo en Shabbat está permitida. ¿Por qué? Porque es Pikuach Nefesh. Está salvando su vida. Toda cosa que tenga que ver con tratamientos vitales está permitido en Shabbat, sin restricción. Ya sea una bomba de insulina, cambiarle la pila a un marcapaso, calibrar un marcapaso. ¿Ok? Mahmat y Surah, algo que es muktzeh por su prohibición. Porque fácilmente puede llevar a una prohibición. Por ejemplo, las velas de Shabbat. Yo prendo las velas de Shabbat y las tengo que dar quietas. Porque ¿qué puedo hacer yo con? Si las muevo, las puedo apagar. Eso está prohibido. Si las muevo, entonces tal vez acabe, si es una lámpara de aceite, acabe avivando el fuego. Mahmat y Surah. Tefilín. Tefilín son muktzeh en Shabbat. ¿Ok? Mahmat melajá. Algo que solo puede ser usado para una melajá. Por ejemplo, un lápiz. Un lápiz. ¿Yo qué voy a hacer con ese lápiz? Escribir. No toco el lápiz. Un martillo. ¿Qué puedo hacer con ese martillo? Martillar. Martillar está prohibido en Shabbat. Unas tijeras de esquilar. Un arado. Un asadón. Un rastrillo. ¿Para qué lo voy a tocar si lo único que puedo hacer con esto es una melajá? El celular. Fósforos. ¿Ok?
Quinta categoría. Mahmat mitzvah. Hay cosas que son una mitzvah en otro día. Un plato no es muktzeh. Hay cosas que están prohibidas en Shabbat, como por ejemplo tocar el shofar, agitar el lulav, leer la Megilá. Todas estas cosas son una mitzvah en un día diferente, pero en Shabbat sabemos que no se puede hacer. Y por lo tanto, un lulav es muktzeh en Shabbat. Un shofar es muktzeh en Shabbat. Una Megilá es muktzeh en Shabbat. ¿Ok? Y por último, la última categoría, que es basis. Es algo sobre lo cual yo he puesto muktzeh de manera intencional. Entonces, mucha gente en la casa tiene al lado de la puerta una bandeja donde se pone, no sé, la billetera y las llaves y el celular. La billetera es muktzeh. Las llaves del carro son muktzeh. El celular es muktzeh. Si este es el sitio donde yo puse esto de manera intencional, si ese es el sitio de ese muktzeh, la bandeja sobre lo cual está también se vuelve muktzeh. Ok, y si ustedes estudian esto en detalle en el archivo de Kol Tuv Sefarad, Hilchot Shabbat, hay 2 capítulos dedicados completamente a esto, que no vamos a entrar en detalle. La pregunta es, ¿en qué circunstancias puedo yo mover muktzeh o no? Si alguien, por ejemplo, mi hijo dejó una crayola encima de la mesa donde vamos a comer la cena de Shabbat, si yo puedo mover esa crayola. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque mi hijo no puso la crayola ahí porque ese es el sitio de la crayola. La puso ahí porque es un niño de 1 año que pone cosas donde las pone. Entonces, ¿qué hago yo? Muevo la crayola, la crayola cae al piso y puedo poner la comida sobre la mesa. Ahora, el plato, la bandeja donde yo pongo las llaves, la plata, la billetera al lado de la puerta, es más complicado porque ese es el sitio de las llaves del celular y la billetera. Una caja fuerte llena de plata. Es el sitio de la plata. No puedo ni tocar ni mover la caja fuerte. ¿Ok? Quiero, por último, hablar sobre las mascotas. De acuerdo a la halajá clásica, todos los animales son muktzeh. Y creo, si mal no estoy, que son muktzeh Mahmat Melajá. O Mahmat Gufo, o las dos. Hay categorías mixtas de muktzeh. En el mundo antiguo, Javerim, en el mundo de la Mishnah, solo había animales de trabajo.
¿Yo para qué voy a tocar a la vaca si no es para ordeñarla? ¿Para qué voy a tocar a la cabra si no es para ordeñarla? En ambos casos una melajá ordeñar la vaca en Shabbat. ¿Para qué voy a tocar el caballo o la mula si no es para cabalgar? Prohibido en Shabbat. ¿Para qué voy a tocar la oveja si no es para esquilarla? ¿Para qué voy a tocar al pato si no es para comérmelo? Para matarlo y comérmelo. Basado en ello, la noción de mascota que tenemos hoy en día en mi opinión, desde una cierta perspectiva podría decirse que no es muktzeh. Esto no es compartido por todo el mundo. O sea, en esto el mundo observante está dividido. Hay gente que dice los animales son muktzeh, por lo tanto, ni perros, ni gatos, ni peces, ni canarios, ni nada. Bueno, especialmente perros y gatos que, o sea, un canario uno no lo manipula. El canario está ahí en su... Lo mismo el pez está ahí, pues no es tan grave. Pero el gatito y el perrito que pues toca consentirlos y que se le suben a uno, pues si es muktzeh yo no puedo tocarlo. Hay mucha gente que dice muktzeh y prohibido tener mascotas. Esta es una posición tradicional de la halajá. O decir, tenga mascotas, pero no las toque en Shabbat. Que es complicado. Bien complicado. A los animales se les debe incluso alimentar antes que a uno. Entonces hay tres posibles respuestas. Uno es muktzeh y por lo tanto un judío no debe tener mascotas. Esta es una posición bastante extendida en el mundo ultraortodoxo. Otra posición que dice son muktzeh, pero pues si yo no las voy a tocar, ni a manipular, ni a consentir en Shabbat, pues es posible tener mascotas. También hay gente pues que se mete en videos cabalistas de que los perros son reencarnaciones de Reshaim. Allá ellos. Yo no creo en esas cosas. Conozco rabinos ortodoxos que tienen perros y gatos. Y algunos de ellos dicen, es muktzeh, entonces no los consiento en Shabbat, pero pues el resto de la semana sí. Esa es otra opción en la halajá. ¿Cuál es una tercera opción en la halajá? Que es mi opinión personal, a pesar de que yo no tengo animales y no voy a tener animales. No me gustan las mascotas. Soy alérgico a los perros y a los gatos. Pero me parece que la noción de mascota no es algo que los rabinos verdaderamente tuvieran acceso de la manera en que nosotros lo tenemos. Y que en parte, o sea, los animales no entienden. O sea, la función del animal es ser compañía, es ser un amigo. Y que esto, o sea, no hay melajá en ello. O sea, la melajá es que el animal es mi animal y me acompaña. ¿Ok? Y basado en ello, dado que ni lo voy a ordeñar, ni lo voy a esquilar, ni lo voy a cabalgar, pues el animalito pues no es muktzeh. Y yo puedo consentir a mi perrito y a mi gato en Shabbat. Hay cosas que yo no puedo hacer, incluso en esta posición tremendamente liberal.
Yo no puedo cepillar a mi perro en Shabbat. Sacar el perro a hacer las necesidades en Shabbat es complicado. ¿Por qué? Porque no hay eruv. Entonces, ¿qué? ¿No voy a cargar las bolsitas para recoger los desechos? Y una vez el perro haga del cuerpo, ¿yo qué hago con eso? Hay circunstancias donde tener una mascota, incluso desde esta perspectiva halágicamente amplia y halágicamente liberal, podría tener ramificaciones halágicas complicadas. En este caso, consulten con su rabino. ¿Ok? Pues una pecera tú no estás tocando a los peces. Lo mismo con los canarios. Los canarios tú no los consientes. Temas de MUX es más grave con animales que tú sí estés interactuando, estés tocando, estés manipulando, estés cargando. ¿Ok? Preguntas. No. Ups. Preguntas. Ok. Haverim. Haverot. Con esto hemos llegado al final de nuestra introducción al Shabbat. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Dado que nuestros Haverim de la clase de introducción al judaísmo están corriendo contra el reloj para sus Batei Din, esta va a ser la última clase pública en un rato, al menos hasta finales de diciembre, porque ahorita tengo que concentrarme verdaderamente en terminar el currículum con la gente de introducción. Voy a explicar esto en detalle en el grupo de Facebook. Mientras tanto, comenzaremos el proceso de elegir el próximo tema de estudio público. Y para los Haverim de las clases de introducción, si Dios lo permite, estaremos duplicando el número de clases a la semana porque tenemos que terminar el currículum. No sé si lo vaya a poder conseguir, es complicado, tengo un calendario apretado como ustedes saben, pero